En la tierra de los vascos se levantan algunos de los edificios imprescindibles en la historia de la arquitectura. Los tenemos al alcance de los ojos y podremos disfrutarlos con mayor intensidad si aprendemos a reconocerlos y a interpretar las claves de su valor. Descubrirlos es una auténtica aventura de conocimiento y queremos compartirla. Os pedimos a vosotros que seáis los jueces. Nosotros hemos tenido hasta problemas para dejar fuera del programa grandes edificios de nuestros pueblos y ciudades. Acompañadme en este apasionante viaje por lo mejor de la arquitectura vasca. Queremos saber cuál es tu edificio favorito. Hasta el momento, 9 personas muy conocidas en nuestro país nos han mostrado sus edificios favoritos. Hoy les tocará el turno a otras 3. En total serán 24. Cada semana estamos visitando 3 espectaculares edificios de la mano de 3 personas vinculados a ellos de uno u otro modo. A vosotros os estamos pidiendo que elijáis cuál es el que más os gusta. Los elegidos se clasificarán para la gran final que viviremos en directo y en la que de nuevo vosotros decidiréis definitivamente cuál es el mejor edificio de Euskal Herria. Bueno, miren, esta es la vista favorita de mi edificio favorito. Es verdad que hay que tener piernas para subir hasta aquí arriba, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, las escaleras... Potentes. Vaya. María Jesús, dime. Aquí donde estamos, con el mercado de fondo, aunque sin mercado, es donde hemos comprado los bilbaínos durante siglos, porque Pues sí. antes de estar el Pues edificio sí. ya venían nuestros Claro, antepasados a comprar. Claro, estamos en el punto neurálgico de todo lo que se puede decir paradigmáticamente del Bilbao mercantil. Bueno, y aquí está la capilla de Santa Ana. Es Yo aquí hice la primera comunión. Hiciste la primera comunión, sí. Aquí en el 81, el 1 de mayo del 81. Yo tenía 7 añitos. Y aquí comienza nuestro cuarto viaje en busca de nuestro cuarto finalista. Y la primera parada la vamos a hacer en un enclave con mucho sabor, porque nuestro primer invitado es el gran cocinero David de Jorge. ¿Cuál creéis que será su edificio favorito? La bahía de Txingudi, alimentada con las aguas del Bidasoa, es la frontera natural entre Hendaya y Hondarribia. Oñarbi para sus paisanos. Y en el punto más alto de Oñarbi, el mejor para vigilar a los vecinos franceses no siempre pacíficos, se alza el castillo de Carlos V, una impresionante fortaleza cuyos muros tienen casi 1000 años de historia y que fue convertida en parador nacional en 1969. Tan solo un año antes de que naciera, en las afueras de Hondarribia, el famoso cocinero David de Jorge. Yo soy nacido en Hondarribia, en el barrio de Montaña, camino a Guadalupe, ahí muy cerquita de aquí. Me acuerdo cuando era crío que mis viejos me solían traer en auto, bueno, pues a misa, a la parroquia que está aquí al lado. Y yo solía soñar para que en esta plaza en la que se podía aparcar no hubiera sitio, para que mi padre diera vueltas y vueltas y no entrar nunca al templo. Y son recuerdos sobre todo muy divertidos. Esto lleno de gente, mucha gente entrando y saliendo pues a misa, tomando el aperitivo por esta zona, y el castillo siempre ahí. De hecho, en aquella época, cuando éramos muy críos, a mí no se me ocurría jamás entrar por la puerta. En esta zona hemos jugado, nos hemos divertido y sobre todo hemos hecho mucho el cabrón. Me gusta el castillo de Carlos V. A nosotros nos gusta David de Jorge. Su programa de cocina triunfa en los mediodías de TV2 desde hace ya varios años. Pero lo curioso es que sus primeras aventuras gastronómicas ocurrieron precisamente junto al castillo de Carlos V. Y en aquellos tiempos los alimentos que más le gustaban eran, como estarán imaginando, las guarrindongadas. Yo me acuerdo que bueno, ahí solía tener Gamborena una carnicería, solíamos comprar los chuches, las pipas, todas estas historias en una puerta azul que está ahí, que se cerró hace un montón de años, y este costado del castillo la verdad que estaba muy abandonado. Ahora está todo muy urbanizado, han abierto una puerta, un bar, han dejado esta zona bastante chugona, pero esto antes era el Amazonas. Aquí había, bueno, pues la entrada a las antiguas caballerizas y esto era, bueno, pues un despelote, todo lleno de malezas, de zarzales, y ahí nos solíamos esconder, íbamos con las pipas, con los bollos, con los churruscos de pan y chorizo pamplona, y ahí andábamos, bueno, pues haciendo el gamberro, como críos que éramos. Caminando por este antiguo Amazonas y flanqueados por la iglesia de la Asunción, podemos ver algunos de los muros más antiguos del castillo de Carlos V.
Detrás de esas piedras de apariencia ruinosa se esconde todo el lujo y la belleza de un parador nacional de la máxima categoría. Pero antes de conocerlo por dentro, sepan que este castillo debe su nombre al emperador Carlos V, que ordenó levantar aquí una gran fortaleza militar a mediados del siglo XVI. Aunque esa fortaleza no fue más que una ampliación del castillo original construido aquí mismo a finales del siglo XII. El castillo de Carlos V en Hondarribia es un edificio rotundo, musculoso, severo, es compacto. Está a mitad de camino entre un edificio militar y una residencia de la realeza. Es un hecho excepcional y solo Hondarribia podía permitirse disponer de un edificio de esta categoría. En aquel momento, estando en frontera frente a la posible invasión del Reino de Francia, la monarquía echó el resto en crear un edificio que renovaba el viejo torreón medieval navarro que existe todavía incorporado al interior del palacio y lo convertía en uno de los mejores ejemplos de Europa de arquitectura residencial castrense, de arquitectura militar. Es una auténtica maravilla de construcción. Todavía sigue en pie después de los bombardeos y los ataques y asaltos que ha sufrido, y su cara ametrallada y perforada por impactos de cañones y de balas nos demuestra que es no solo excepcional, sino prácticamente indestructible. De aquel primer castillo medieval todavía quedan algunos restos. Merche, guapa. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues bien. Aquí cada uno cada loco con su tema, yo con mis cocinas y tú con tus piedras, ¿no? Merche Urteaga es la directora de la Fundación Arqueolán, que ha llevado a cabo importantísimas excavaciones arqueológicas en toda la comarca del Bidasoa. Y como experta en arqueología, conoce muy bien el remoto pasado de este castillo. Y además, este castillo es el origen del asentamiento medieval de Hondarribia, porque sirve para que a su alrededor se vaya juntando gente y la suficiente como para que luego el rey castellano sancione esa presencia y les dé una carta a Puebla. Y ya nace la villa, la población de Villargo. Pero, en fin, pero vamos a verlo por otro lado, mejor. Vamos a seguir. Lo que se puede ver en la fachada oriental es lo poco que queda de uno de los torreones originales del castillo medieval. Cuando fue construido era un pequeño castillo de planta cuadrada con un torreón en cada esquina. Pero apenas quedan unas piedras de aquellos 4 cubos primigenios. Mira, de aquí se ve muy bien la base del cubo. La fachada esta del parador está apoyada sobre ese cubo. Ajá. Y este castillo se distingue también construyendo una muralla. Y esa muralla pues está, los pocos restos que quedan, también los tenemos aquí cerca. El viejo muro de piedra unía el castillo medieval con la iglesia contigua. Pero hoy en día, de aquel viejo muro, solo queda esta cicatriz en la pared de la iglesia. Ya ves, esa es la sección de un cinturón que rodeaba la población. Tendrá unos 20 de ancho, que es prácticamente la sección de todos los cinturones amurallados de las 27 poblaciones de villazgo que hubo en Guipúzcoa. Lo que ocurre es que cuando se incorpora la pólvora, pues entonces ya estas fortificaciones que están diseñadas para defender de las ballestas no tienen sentido, porque un muro de 1,20 lo hacen trizas también enseguida. Casi nada. Sí. Precisamente para adaptarse a las nuevas armas de guerra es por lo que Carlos V ordenó la ampliación del castillo medieval. Para ello, derribaron toda una manzana de 7 casas contiguas al castillo y levantaron la impresionante fachada occidental. Un muro de 3 metros de grosor donde las ventanas parecen casi túneles excavados en la piedra. Piedra perforada en el exterior por los miles de balazos y cañonazos que se ha llevado el castillo en los 9 asedios que ha sufrido Fuenterrabía a lo largo de los siglos. Nos lo cuenta la arqueóloga municipal de Oñarbi, Miren Ayerbe. ¿Qué tal, Miren? Hola, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Pues con muchas ganas de que nos cuentes cosas. Hombre, es que mira, estamos en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas ya sabes que es el lugar donde las tropas hacían sus ejercicios militares, ¿no? Y esta plaza está al lado del castillo. Y formaban aquí delante, ya sí. Claro, necesitaban un espacio abierto para sus prácticas militares, ¿no? Para sus desfiles y para sus ejercicios militares, ¿no? Y además siempre me has dicho antes que siempre que habéis hecho excavaciones a lo largo de la muralla o en estas zonas de Hondarribia, lo que habéis encontrado siempre es munición, ¿no? Bueno, sí, por todos lados. Las balas de cañón desde luego aparecen muchísimos en todos los sitios, en los fosos, en los bebellines, en los solares. La verdad es que fíjate, después del asedio de 1636,
98 las autoridades militares hacen una revisión de toda la plaza fuerte para ver cómo estaba y llegaron a contabilizar, según dicen las fuentes documentales, 16.000 bolas de cañón. Joder, qué burrada, ¿no? Impresionante, ¿no? Increíble, increíble. ¿Y todo eso aquí en Fuenterrabía? Aquí, en la plaza fuerte. Joder, casi nada. Increíble. Bueno, miren, ¿qué? Vamos, ¿entramos? ¿Nos entraremos o qué? ¿Nos dejarán entrar? Venga, vamos a conocer qué misterios guarda el castillo. Muchos misterios, ¿no? Yo creo que sí. Vamos todos, vamos todos. Lo más impresionante, nada más entrar, es la enorme altura de los techos, decorados con pendones y estandartes que no hacen sino subrayar la magnificencia de este sobrecogedor espacio. Bueno, fíjate, estamos en el castillo, pero estamos en la zona que fue ampliada por el emperador Carlos V a mediados del siglo XVI. ¿Ah, sí? Sí. O sea que esto fue una ampliación entonces. Esto fue posiblemente la ampliación más importante que sufre el castillo de origen medieval. Y es una ampliación que la realiza el emperador Carlos V porque, bueno, tiene muchísimo interés en que la plaza fuerte donde vivía esté bien fortificada, no solamente este castillo, sino también las murallas. Y entonces aquí se diseña esta fachada y además aquí sabemos que este interior tenía 5 plantas, claro, más plantas luego aquí. la plataforma artillera en la parte superior, porque tenía que alojar, pues imagínate, entre 500 y 800 soldados. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aquí esas historias que cuentan de que él subió a la calle Mayor, montaba en una mula y todas estas historias, que llegó a dormir aquí, ¿es verdad entonces? Bueno, consta, según la documentación, que en 1539 se aloja aquí. ¿Ah, sí? Se aloja en el castillo emperador. e inspecciona las obras que se están edificando. Sí, sí. Qué grande, qué grande. O sea que entonces él lo que hace es, a partir de esa mole antigua, lo que hace es ampliar el castillo entonces. Efectivamente. Hoy en día, los viejos cañones decoran la planta baja del parador, pero en la época de Carlos V, aquellos cañones estaban en la azotea, y por eso estos techos tienen forma de bóveda. El techo abovedado era el único que podía resistir el peso de los cañones y el continuo impacto del fuego enemigo. Este techo no había quien lo hundiera, pero para llegar a la azotea, antes hay que pasar por el patio del viejo castillo medieval. Mira, esto en origen ya sabes que estamos ante un castillo de origen medieval, al menos sabemos que existía en el año 1200, ¿no? Y era un castillo que tenía un patio en la mitad, donde estamos ahora más o menos, de planta cuadrangular, y a partir de ese patio se distribuían todas las estancias, ¿no? Bueno, ahora lo vemos muy transformado, ya está muy modificado, pero sigue manteniendo esa distribución de los cuarteles en la zona oeste y en la zona este, la zona más palaciega, más residencial, ¿no? Se hizo una rehabilitación y ya ves que se ha dejado con esos huecos abiertos ahí. Que, bueno, es hermosa, es bonita la cicatriz, ¿eh? Es chula. Sí, la verdad es que le da un toque tal vez, bueno, nostálgico, ¿no? Tal vez un poquito decadente. Son muchos los escalones que hay que subir para llegar hasta la azotea, pero es un lugar de visita obligada para terminar de comprender la importancia estratégica que tenía este imponente edificio. Bueno, miren, esta es la vista favorita de mi edificio favorito. Es verdad que hay que tener piernas para subir hasta aquí arriba, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, las escaleras... Potentes. Vaya. Hombre, es que fíjate, el sitio es privilegiado. Ya sabes, la plaza fuerte está en un alto, ¿no? En un promontorio. Y dentro de ese promontorio, la parte más alta, está el castillo. Y dentro de este castillo estamos en la plataforma superior, ¿no? En la parte más alta, y que realmente es el origen y el fundamento de la ampliación de Carlos V, ¿no? Hacer esta plataforma para disponer aquí toda la artillería, ¿no? Y poder defender el castillo de todos los avances que llegaban por tierra, ¿no? De toda esa zona de ahí, ¿no? Pero muchos, bueno, pues hemos pensado siempre que igual se atacaba desde el mar y todas estas historias, ¿no? Pero realmente se disparaba desde donde yo vivo, ¿no? Desde aquella zona, ¿no? Sí, efectivamente. Todas las baterías se colocaban en aquella zona, justo aquí, a las ¿no? faldas del monte Jaizkibel, y desde ahí, digamos que asediaban o intentaban asediar la plaza fuerte. Y además en esta plataforma tenía cubierta, es decir, fíjate, ahora la vemos así tan despejadita, pero tenía tejado, sí. En esta zona había un almacén de repuesto de pólvora y ahí había una pequeña escotilla por donde, digamos, que llegaba toda la munición y todo el armamento. Está claro. Y aquí estaban puestos todas las baterías de artillería. Lo que tiene que ser un ¿no? espectáculo es imaginar todo ese ejército viniendo por mar. Eso tiene que ser la bomba, ¿no? Bueno, los galeones llegaban por aquí. hasta ahí mismo y bueno, desembarcaban a toda la tropa y se situaban, como ya hemos dicho, en toda esta zona oeste, que es donde se disponían las baterías para atacar. Está claro, ¿no? dando la espalda a Hendaya,
toda la soldadesca por aquí delante haciendo de parapeto, bueno, a otras zonas que eran las partes de atrás donde se situaban los pudientes, ¿no? Bueno, efectivamente, esta otra zona, la zona que mira al este, que mira Endaya, ¿Sí? es la zona donde estaban las habitaciones del gobernador, de la Plaza Fuerte, ¿no? La zona más palaciega, por así decirlo. Y más protegida, ¿no? Y más Sí, protegida porque, bueno, porque tiene una defensa natural, ¿no? Que es el río Bidasoa. Está claro, por detrás, y luego toda la soldadesca por delante, o sea que haciendo el bocadillo en el medio bien protegidos para, por si acaso, ¿no? Pues sí. Por esa zona noble del castillo pasaron algunos de los más grandes personajes de la historia. Y entre estos muros se alojó, por ejemplo, la comitiva real que acudió a la boda del rey francés Luis XIV con María Teresa de Austria, hija del monarca español Felipe IV. La boda se celebró en la cercana isla de los Faisanes, que pertenecía entonces al municipio de Hondarribía. Pero fue en el castillo de Carlos V donde pasaron la noche muchos de los invitados en aquella histórica boda. Imagínate los cortesanos, los caballeros, las damas de la corte, todos los que pudieron venir. Las cocinas en el Las cocinas, bueno, tuvo que ser, viandas. bueno, para Hondarribía fue un acontecimiento impresionante. Sí, ¿no? Pues imagínate las calles engalanadas, carruajes que llegaban y encima para organizar todos estos eventos, bueno, nada más y nada menos que llegó Diego Velázquez, ¿Ah, sí? que era el hombre de confianza del monarca Felipe IV, Qué grande. que se encargaba de los vestuarios, de las cortinas, de las alfombras, en fin, ¿Ah, de sí? que todo, absolutamente todo saliera perfecto. Qué grande, qué chulada. Pues sí, Cada época ha sabido disfrutar a su manera entonces, ¿no? y tanto, y tanto. Ya en el siglo XVIII, finalmente, un ataque francés logra tomar el castillo de Carlos V después de 7 días de asedio en los que Oñarbi es arrasada a sangre y fuego. Y durante casi siglo y medio, el castillo cae en el más absoluto abandono, hasta que el municipio de Hondarribía se hace cargo de él y lo cede al Estado para que sea convertido en parador nacional, el único parador de toda Guipúzcoa. Un edificio único en Euskadi, el edificio favorito de David de Jorge, por razones de todo tipo. Históricas, preciosas las explicaciones que nos han dado, bueno, pues nuestras amigas. Luego, además, bueno, por razones sentimentales, ya me habéis escuchado, al final esta plaza y sobre todo este castillo que está detrás está ligado, bueno, pues a mi vida, a mi infancia, a mi familia y a todos esos recuerdos. Luego, sobre todo, bueno, razones estéticas también. Fijaros, bueno, pues qué emplazamiento y sobre todo, fijaros qué mole. Por eso y por muchas otras razones, bueno, pues este es mi edificio favorito y espero que también a partir de ahora sea vuestro edificio favorito y para eso lo que tenéis que hacer es venir a Hondarribía. Al finalizar el programa podréis votar por el castillo de Carlos V como vuestro edificio favorito. Seguro que David de Jorge ha pasado muchas horas en un lugar como el que vamos a visitar a continuación, porque el edificio favorito de Antonio Basagoiti es un mercado, y un mercado muy especial. A orillas de la ría del Nervión, en lo que fue la antigua Plaza Mayor o Plaza Vieja, y al lado de la iglesia de San Antón, se encuentra un gigantesco barco varado, un edificio que simboliza a la perfección la tradición comercial y marítima de Bilbao, el Mercado de la Ribera. Antonio Basagoiti pertenece a una de esas sagas de vascos emprendedores que fueron protagonistas del momento más pujante de la historia de Bilbao. Antonio, fiel a una vieja tradición familiar, acostumbra a acudir de compras a su edificio favorito. El mercado de la Ribera en el año 1990 fue incluido en el Guinness de los récords como el mercado urbano que más variedad, más completo del mundo. Y es verdad que luego eso ha derivado en el mercado mejor del mundo que decimos los bilbaínos desde aquella época. Pero eso es normal. La Ribera es un poco como el Atleti. No habremos ganado la Champions, nos hemos quedado a las puertas de la Europa League en alguna ocasión, pero tenemos el mejor equipo del mundo y aquí tenemos el mejor mercado del mundo por variedad, por precio, por calidad, por clientes, por comerciantes y porque está en el centro de la villa. Aquí mismo, adosado a la iglesia de San Antón, estaba el antiguo ayuntamiento de Bilbao. Desde ese balcón, el alcalde y la corporación municipal veían las celebraciones en la antigua plaza. La plaza era enorme y abarcaba toda la extensión que hoy ocupa el Mercado de la Ribera y en fiestas se cerraba para corridas de toros. Que aquí había corridas de toros. Recuerdo mis años de concejal, que no han sido en esa época, por supuesto, pero en mis 13 años de concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, que ha sido un honor, candidato a alcalde, pienso que si hubiese vivido unos siglos antes me tocaría estar
con los ediles subidos en este balcón viendo los grandes eventos. Mi época ha sido otra, en la que no hay esos privilegios, pero es una parte de la historia de Bilbao la que está a mis espaldas y sobre todo del Ayuntamiento de la Corporación Bilbaína. Veamos qué opinión le merece el Mercado de la Ribera a nuestro experto particular, Alberto Santana. El Mercado de la Ribera de Bilbao tiene grandes méritos y algún pequeño demérito. El demérito es que se destruyó la vieja Plaza Mayor de Bilbao, la Plaza del Muelle, pero sus méritos son también muy valiosos y compensan en parte por lo que perdimos. Es uno de los grandes edificios públicos de arquitectura pública a nivel europeo. Desde luego, en cuanto a su tamaño, calidad constructiva, hay muy pocos mercados de abastos en el mundo que tengan esta categoría, esta belleza de diseño y esta perfecta armonía con la que se integra como un auténtico transatlántico aparcado o atracado a la orilla de los muelles. El origen de Bilbao es este estuario navegable, por cuyas aguas descendían las naos cargadas de hierro y lana y remontaban los galeones venidos de tierras lejanas con telas, grano o bacalao seco. Es normal que exactamente en este lugar surgiera un mercado. Y también aquí estuvo el primer Bilbao. Esto es la cuna primigenia de todo el bilbaínismo, porque aquí, cuando se rehabilita la iglesia y se hacen excavaciones arqueológicas, se descubren cosas interesantísimas, no solo enterramientos, sino sobre todo y fundamentalmente una estructura, una gran roca, de ahí la denominación de Achuri, Aich-Suri, que realmente está rodeada no solo por restos de algunas edificaciones que se tratan de interpretar como restos de almacenes, bueno, no digamos tejabanas, pero sí restos de algún establecimiento que sugiere la posibilidad de almacenamiento. Los restos que han salido a la luz son incluso anteriores a la fundación de Bilbao en el año 1300. Y tras la fundación de la villa, aquí existió una gran plaza que hacía de muelle de carga y de mercado. Este ha sido el centro neurálgico de Bilbao durante 800 años. María Jesús, dime. Aquí donde estamos, con el mercado de fondo, aunque sin mercado, es donde hemos comprado los bilbaínos durante siglos. Porque pues sí. Antes de estar el Pues edificio sí. ya venían nuestros antepasados a comprar. Claro, estamos en el punto neurálgico de todo lo que se puede decir paradigmáticamente del Bilbao mercantil. Aquí hemos venido durante siglos a comprar. ¿Por qué? Porque aquí efectivamente era el punto de descarga, era el puerto de Bilbao. Aquí venían también las aldeanas, cruce de caminos, cruce de vía fluvial. Con el tiempo, los pequeños tenderetes de lona en los que ofrecían sus mercancías las aldeanas se convirtieron en estructuras más estables. En el siglo XIX, todo el espacio se cubrió con una nave metálica y se convirtió en un auténtico mercado municipal de abastos. Seguro que has visto postales antiguas. Sí. Que me sorprende mucho todavía verlo, o sea, sabiendo la historia de Bilbao, verla cómo estará un espacio diáfano. Sí, sí. Que estabas encima de la ría y además conseguir tanto espacio en un sitio tan céntrico. Exactamente. Porque estabas en el cogollo. Finalmente, en 1928, se tomó la decisión de construir un nuevo mercado que permitiera aumentar el número de puestos. Así, el 22 de agosto de 1929, se inaugura el nuevo edificio de hormigón armado, obra del arquitecto Pedro de Ispizua, realizado en el estilo racionalista propio de la época, con unas fachadas decoradas en estilo Art Deco. Se considera en 1929 como uno de los edificios, mercados, digamos que más sobresalientes, fuera de todo lo conocido hasta el momento. Por continente y por contenido. Exacto. Venía con los sábados con mi abuelo Justo, que era profesor de la Escuela de Ingenieros y que vivía en Espartero y a Juiraguerra, y me traía el sábado, que yo vivía en Algorta, venía y me traía a ver el mercado, a dar un paseo y a tomar un mosto y caracolillos y magurios. No está mal. Y ese era el plan que hacía con él. Y me acuerdo de venir con mi abuelo por aquí, ver a Saltenas gritar. Me acuerdo también que él me decía en alguna ocasión, yo de niño también venía aquí y alguna vez he visto por la Plaza Nueva a Unamuno. El edificio es enorme, significó la desaparición definitiva de la Plaza Vieja y cambió para siempre el frente marino del casco viejo. El mercado de la Ribera representa el Bilbao de los comerciantes. Y no es casualidad que, como dice Antonio, y tiene razón, tenga forma de barco. El mercado de la Ribera, que siempre me ha parecido desde niño como un barco, que estamos en la popa, y de esa popa coge la proa hacia el lado de la Riaga y bordea el agua por aquí
incluso he llegado a ver, también tengo la imagen en la cabeza fuerte, comentaba los aguaduchos de las inundaciones del 83, cómo quedó exactamente como un barco con el agua corriendo al revés de popa a proa. Los aguaduchos han sido reiterados, unos más importantes y otros. En el 83 ya no había serenos. En el siglo XIX y XX, Yo no me acuerdo los de serenos sí. del casco viejo Avisaban del agua. tocaban una campanilla y advertían de las crecidas y decían, sube el agua. Entonces los vecinos del casco viejo estaban advertidos por los serenos. Pero en cualquier caso, la imagen es espectacular desde aquí. El mercado del siglo XIX era de hierro, imitando a las viejas estaciones de ferrocarril. Pero en 1920 se dan cuenta de que el salitre del ambiente marino de Bilbao había hecho mucho daño a las estructuras. Y entonces es por lo que conciben un espacio construido con una, entre comillas, nueva tecnología, que es la del hormigón armado, del que todavía no se conoce cuál es su funcionamiento al 100%. Con la arena de aquí, además. Y sobre todo el envejecimiento, claro. Esto es lo que genera un problema importantísimo, porque entre la arena, que es de playa, las armaduras, que son de hierro dulce, con el paso del tiempo lo que se ha establecido es una serie de reacciones químicas que han desintegrado totalmente las armaduras. Deja en riesgo la estructura de derrumbe, y es lo que aquí pasaba, ¿no? En realidad la reconstrucción de los pórticos que vemos y de este cuerpo central ha sido, pues en cuanto al hormigón, total. Esto obligó a reconstruir una gran parte del edificio. La operación se puso en marcha en el verano de 2009, con el compromiso de no cerrar ni un solo día durante el tiempo que durasen las obras. Yo, la diferencia que noto ahora, después de la reforma, a pesar de que es imposible contentar a todo el mundo y hay muchos comerciantes, Eso es imposible. Es limpieza, es luz, es apertura, es un espacio en el que compras, pero compras con esa sensación de un sitio prácticamente abierto. Hombre. Y cómodo. No tiene nada que ver comprar aquí con comprar en un hipermercado. Nada. Entre otras cosas, la gran operación del ayuntamiento, el verdadero éxito de esta operación, ya no es solamente el aspecto puramente constructivo de resolver los problemas que tenía el edificio, que eran muy grandes, Sí. derivados de lo que hemos dicho del hormigón. El gran éxito ha sido regenerar la actividad. La reforma, además de corregir los graves problemas estructurales, ha mejorado la gestión de la luz natural con amplias superficies acristaladas. El resultado es un espacio agradable para comprar que no tiene nada que ver con esos grandes espacios comerciales impersonales. Hola Irune, un gallo quiero así en... ¿Qué lo quieres? ¿Para hacer trozos? ¿Para hacer filetes? Para filetes, para poner a las crías. Este mismo. El mercado de la Ribera es un referente de calidad y además contribuye a que sobrevivan los pequeños comerciantes en su pulso con las grandes cadenas de alimentación. Me gusta venir al mercado siempre que puedo, o jueves, o viernes, o sábado. Y me gusta hacerlo con mis hijas, que vayan conociendo un poco la tradición de venir al mercado, que no es solo ahí, pero en la vida, de que uno puede ir a un puesto, hablar con la gente. Y es una de mis aficiones. Me gusta la cocina, la gastronomía, pero me gusta especialmente venir a comprar al mercado y al mercado de la Ribera. Tengo afición por los mercados de abastos. Cuando voy a una ciudad, Valencia, Madrid, Sevilla, Barcelona, suelo visitar los mercados, veo un poco lo que compra la gente y comparo. Y por eso puedo decir, sin ser una bilbainada, que este es de los mejores mercados del mundo. Además de sus evidentes valores arquitectónicos, el mercado de la Ribera representa como ninguno el espíritu emprendedor y mercantil de los bilbaínos. En él sigue vivo el viejo Bilbao de los mercaderes y navegantes, que salieron al mundo y nos trajeron sus productos para que los disfrutemos. Os hemos enseñado el mercado de la Ribera, la plaza, como le llamamos aquí. He elegido este edificio porque es mi edificio favorito. Mi edificio favorito en cuanto a historia, en cuanto a tradición, en cuanto a origen de Bilbao, que está justo en el punto en el que Bilbao empieza a existir. Es un edificio con una calidad arquitectónica, es un edificio con historia, es un edificio con presente, es un edificio con futuro. Por eso espero que estos minutos os hayan servido para que os guste un poco más este mercado de Ribera y para que, además de conocer su pasado y su presente, apoyéis el futuro, vengáis, compréis y estéis aquí en el centro de la villa. Podréis votar por el mercado de la Ribera como vuestro edificio favorito al finalizar el programa.
Viajamos ahora hasta la Ribera Navarra para descubrir una joya milenaria y lo vamos a hacer guiados por una periodista que conoce muy bien la zona, Elena Resano. Al sur de Navarra, las aguas del caudaloso río Ebro fluyen hoy junto a Tudela, con la misma fuerza con la que ha fluido la historia en estas tierras a lo largo de los siglos. Y es que Tudela es un enclave histórico en el que convivieron musulmanes, judíos y cristianos durante casi 400 años. Y parte de esa historia está escrita en los muros de esta catedral, Santa María de Tudela, la catedral más antigua de Euskal Herria. Una majestuosa construcción de casi 4.000 metros cuadrados, tan grande e impactante como desconocida entre los vascos. Por eso muchos la llaman la Catedral Olvidada. Pero no se olvidan de ella ni los tudelanos ni algunos pamplonicas como la periodista Elena Resano. Yo soy de Pamplona, pero mis raíces vienen de aquí, de la Ribera Navarra. Yo he venido aquí a Tudela muchos domingos de mi infancia los he pasado aquí. Mi padre es de Falces y mi madre es de aquí, de Tudela. De hecho, ella se llama Ana Mari, como la santa de esta ciudad, como Santa Ana. De hecho, esta es la parte trasera de esa capilla de Santa Ana de la Catedral de Tudela, una de las capillas más bonitas de esta iglesia, de esta catedral. Luego veremos la capilla de Santa Ana en todo su esplendor. Pero antes, recuerden que Elena Resano Lizaldre, pamplonica de origen tudelano, es uno de los rostros más populares de los informativos. Pero no olvida sus orígenes en Pamplona Televisión. Y ya que hablamos de orígenes, sepan que originalmente, en el mismo lugar donde hoy se alza la Catedral de Tudela, había una mezquita. Fue muy sorprendente porque bajo este pavimento salieron los restos de la mezquita mayor de Tudela. Sí. Que es la mezquita situada más al norte de todo el Islam antiguo. Y que estaba justo aquí. Sí. Los musulmanes fueron expulsados de Tudela en el año 1119 y la vieja mezquita fue reutilizada como iglesia cristiana durante más de medio siglo, hasta que al fin derribaron la mezquita para construir sobre ella la actual catedral. Y en su interior y en los alrededores enterraron durante siglos a muchos cristianos. La clase noble y eclesiástica se entierra dentro, pero la gente normal se entierra aquí fuera. Entonces, o sea, que aquí encontraron tumbas. Están las tumbas de, pues entre el siglo XII, que es cuando se construye la catedral, hasta el siglo XVI, que es cuando se permite entonces enterrar adentro. Y también, entre esa amalgama de enterramientos, fue cuando aparecieron también los restos de las cimentaciones del muro perimetral, del patio de la mezquita, y también la base del alminar, que la podemos ver ahí delante, marcada en unas líneas que en tiempos eran de latón, pero que ahora han desaparecido. Estas son las líneas que marcan el punto exacto en el que se levantaba la torre de la mezquita, hace casi 1000 años. Pero a pesar de todo el tiempo transcurrido, las líneas no son el único resto del viejo templo musulmán, como veremos enseguida. Justamente en esta línea es donde nos vendría una de las esquinas del alminar. O sea, este recuadro era donde estaba aquí la torre, sí, de la llamada a la oración. Sí, son 5 metros de lado, una base cuadrada. Y estaríamos hablando de una torre, pues como una pequeña torre en la iglesia románica, una altura así, pues unos 20 metros. Como algo excepcional, también tenemos conservado, ¿ves esos elementos que están soportando el ala del tejado? Sí. Esos son modillones que pertenecieron también a todas las cornisas del edificio de la mezquita y que se van reutilizando, conforme se va desmontando la mezquita, se van reutilizando en el tejado de la parte más antigua de la catedral. A veces se olvida que las catedrales vascas no están solo en las capitales de los territorios o provincias o regiones. La Catedral de Tudela es el mejor ejemplo de una catedral que está fuera de ruta y que a veces queda olvidada. Sin embargo, nunca debiera ser así. La Catedral de Tudela es la más antigua de todas ellas, por lo menos en cuanto a su arquitectura viva, la arquitectura que todavía hoy podemos experimentar y tocar con nuestras manos. Es una catedral de origen románico y sus portadas todavía lo demuestran así, pero es que además es una catedral que está montada sobre la antigua mezquita islámica del siglo IX, cuyos muros y restos afloran todavía en la zona del claustro y en la parte inferior de los muros. Catedral la más antigua, es además una de las catedrales más bellas. A lo largo de los siglos ha ido acumulando
en capillas como la de Santa Ana, extraordinarios escenarios barrocos, capillas del ábside que reúnen muestras de pintura, retablos, escultura, rejerías, todo ello extraordinariamente valioso. La Catedral de Tudela es posiblemente la más bella de las catedrales vascas. Caminando por el callejón roso de Tudela, Elena Resano se topa con la puerta oeste del templo, la puerta más importante de la catedral y quizá la más impresionante de todo el tardorrománico europeo. Bueno, estamos en la puerta, una de las puertas de entrada de la catedral, la entrada de la puerta del juicio final, y en su momento debió de ser muy espectacular. Le llamaban la puerta pintada porque todas las escenas estaban pintadas, estaban policromadas, y en aquel momento que no había televisión, no había ninguna forma de entretenerse, la gente venía aquí a contemplar todas estas escenas, supongo que con colores muy vivos en aquel momento. Yo sí que recuerdo que cuando venía de pequeña de la mano de mi padre con 3 añitos lo veía, y a mí espectacular no me parecía, más bien me daba miedo porque hay dragones, hay diablos, y no entendía muy bien todo lo que representaba esto. Lo que esta puerta representa a través de las 122 figuras que la decoran es nada menos que el juicio final. En la mitad izquierda, los muertos salen de sus tumbas llamados por los ángeles. Y en la mitad derecha vemos los castigos del infierno y las muchas torturas que sufrirán los condenados. Pero el más indicado para hablar de esta puerta es el prestigioso historiador tudelano Javier Suescun. Hombre, Hola, Javier ¿qué tal? Suescun, justo el hombre Elena, que qué mal. necesito Muy para bien. que me explique un poco esto. Estaba contando que llevo años viendo esta portada y siempre con cierto temor porque no acabas de entender muy bien las representaciones. Seguro que tú me lo puedes explicar. Bueno, son todas representaciones de pecados, como la mujer lujuriosa y 2 animales que les están comiendo los pechos. Por ejemplo, los mentirosos, una lengua de fuego que está mordiendo las lenguas a su vez de 2 gente que miente. Los borrachos están a su derecha con 2 diablos que le están Sí. permanentemente echando vino. El sodomita que está encima. Hay un diablo que le está golpeando las nalgas y mientras quema las prendas partes con las lenguas de fuego. Y después arriba pues hay una serie de personajes que pueden ser comerciantes injustos, gente que usurera. Todas estas figuras tenían una función didáctica, porque el pueblo llano del medievo era completamente analfabeto y solo de una forma gráfica y visual podía comprender los peligros del pecado. Pero tan impresionante como esta puerta exterior es el interior de la catedral, que además guarda varios momentos inolvidables en la vida de Elena. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí. Ahí está el altar mayor, ¿no? Sí, Un poquito ahí está más el altar adelante. mayor. Bueno, y aquí está la capilla de Santa Ana. Que Yo es- aquí hice la primera Mira, comunión. Hiciste la primera comunión, sí. Aquí en el 81, el 1 de mayo del 81. Yo tenía 7 añitos. Me adelantaron la comunión porque mis abuelos vivían aquí en Tudela y eran ya muy mayores y a mi madre le daba un poco de miedo que no llegasen a la mía. Bueno, ya Y la sabes, hice con ¿no? mi Que hermana. ¿Pasamos dentro? Pasamos dentro. Que me apetece verla. Sí, mira, pues si Jo, te yo fijas... la sensación que tenía, claro, es que era enorme, pero tenía No, solo 7 bueno, añitos, claro. Cuando eres pequeña la recuerdas súper grande y es bastante más recogidita de lo que recordaba. Pero bueno, tiene cerca de 30 metros de altura. La capilla está construida entre 1713 y 1725 y es el añadido más importante que recibe la catedral. Se hace la capilla con la voluntad de ser la más ostentosa de la que haya por estos lugares. Hombre, es que es para la patrona, Es para la es para el patrona. orgullo de los tudelanos Y esta. esto lo puedes percibir muy bien si te pasas y te colocas en el centro ¿Aquí? físico de la capilla y miras hacia arriba, que es donde se ve Guau. todo el juego concéntrico de... ¿Y estaba pensado esto así? Sí, es más, yo me atrevería a decirte que si uniéramos las puntas de las estrellas y tomáramos la referencia de las distancias que existen en el zócalo, nos darían los vuelos de las cornisas y posiblemente la planta central de la linterna final. O sea que la clave matemática de la capilla posiblemente esté en el suelo. Eso no lo ¿Eh? sabía, Javier. Yo todo De esto la cuando vez. hice la comunión con 7 años no tenía Pues- ni idea ni estaba pensando en eso. Tan imponente como la capilla de Santa Ana es el retablo mayor de la catedral, compuesto por casi 40 paneles de más de 2 metros de altura cada uno. Un retablo del siglo XV que, por supuesto, está en el altar mayor de la catedral. Llegamos al altar mayor. Aquí se casaron mis abuelos, Rufino y Catalina, aquí frente a este retablo.
Acercándonos al altar, podemos ver en el centro la presencia de dos rostros peculiares. No son santos ni personajes de la Biblia. Son nada menos que los dos pintores que hicieron este retablo, Pedro Díaz de Oviedo y Diego del Águila, que tuvieron la poca modestia de incluir sus autorretratos en un lugar muy destacado, justo entre los 12 símbolos de los 12 apóstoles. La historia de Navarra está presente también en los muros interiores de la catedral. Y es que al parecer, algunas de sus paredes pudieron pertenecer a la sinagoga judía que había en Tudela. Pero el dato más curioso del judaísmo en Navarra tiene que ver con una manta. Hombre, Juanjo, te encuentro otra vez aquí. ¿Qué tal? Bien. Me vienes fenomenal porque estaba pensando, hay una cosa muy curiosa y es que la expresión tirar de la manta, que ahora más que nunca está de moda o está más de actualidad con lo de tirar de la manta, es una expresión que empezó aquí, en Tudela. Sí, la manta realmente era un lienzo donde se colocaron una gran cantidad de nombres y la expresión naturalmente viene como sacar los trapos sucios. Tiramos de la manta, descubrimos lo sucio que tienes dentro. Además, precisamente aquí dentro hay una reconstrucción donde podemos ver un poco todos esos nombres. Sí, perfecto. Ah, está aquí. Esta no es la original, esta no, es una reproducción. La original ya desapareció en el siglo XVIII. No sé si se la comería la polilla o qué pasaría con ella. Y aquí van apuntando los nombres, ¿no? Aquí se apuntaron todos los nombres de las 160 familias judías que se convirtieron. Entonces, la manta no se hizo inmediatamente en el momento de la conversión, fue algo muy posterior, cuando empezó a valorarse lo que es la limpieza de la sangre, la pureza de la sangre. El que era cristiano viejo dijo, oye, yo soy de Tudela de toda la vida, estos han sido judíos o han sido moriscos, y entonces querían hacer valer su antiguo apellido, su rancio abolengo. Entonces, por eso, sobre 1610 fue cuando apareció la manta, y debía de ser realmente un agravio muy fuerte el que te tu nombre estuviese ahí. Que estuviera ahí, o sobre todo que te lo increparan. Entonces hay un curioso pleito en que una tal Inés de Erasum se querella contra una vecina de Tudela en que ella le increpó que es que tu padre estaba en la manta, su apellido, y llegaron a juicio, porque tal era la afrenta, que incluso el juez, naturalmente, la manta había desaparecido, pero eso se guardaba en papeles bien escritos, entonces dijo, no está en la manta, por lo tanto le puso una multa de 2 reales de plata y una tremenda reprimenda a la que le había hecho la afrenta. Pero físicamente sí que estuvo expuesta en algún momento, ¿no? ¿Dónde estaba? Sí, encima de la capilla del Cristo, en la nave central de la catedral. Y por eso tirar de la manta tiene el significado de, vamos, a tirar de la manta y sacaremos todo lo sucio que tienes tú. Entonces un poco eso, destapar, sacar la suciedad al descubierto. Los nombres de la manta nos recuerdan que la convivencia entre religiones casi nunca ha sido fácil y que muchas veces los muros de nuestros edificios favoritos están impregnados de sangre y de odio. Incluso en un lugar tan pacífico como el majestuoso claustro románico de la Catedral de Tudela. A todos nos ocurre que en los claustros encontramos esa paz, ese, no sé, saber estar aquí simplemente escuchando el silencio, algún pájaro que pasa. Y aquí, en este entorno, te ayuda un poco a reflexionar lo que suponen todas estas piedras, 1000 años de antigüedad, que han visto cómo efectivamente hace 1000 años aquí en Tudela hubo tiempos muy difíciles de comunidades diferentes que pensaban de forma diferente, que tenían otras ideologías, otras creencias, que tuvieron que entenderse, convertirse, no siempre de la forma más fácil. Y eso nos recuerda mucho a lo que contamos a diario en los informativos, ¿no? Esas peleas, ese no saber convivir, se repite 1000 años después y ocurría aquí, en Tudela, en esta catedral. Así es Santa María de Tudela, un lugar lleno de historia, de dolor y de muerte, pero también de belleza y majestuosidad. La catedral más antigua de Euskal Herria, un lugar único y escenario íntimo de la infancia de Elena Resano. Ya habéis visto por qué esta Catedral de Santa María de Tudela es mi edificio favorito, porque me trae muchos recuerdos de mi infancia y además por todo lo que supone este edificio con más de 1000 años de antigüedad. Espero que a partir de ahora esta Catedral de Santa María de Tudela sea también vuestro edificio favorito. Enseguida podréis votar por la Catedral de Tudela como vuestro edificio favorito.
Bueno, pues ya hemos visto las 3 construcciones de hoy aspirantes al título del mejor edificio de Euskal Herria. Ahora os toca decidir a vosotros. Vamos a recordarlas para ayudaros a tomar una decisión. Las líneas están abiertas ahora mismo. Para votar por el castillo de Carlos V, que hemos visitado de la mano del cocinero David de Jorge, envía un SMS al 25.000 escribiendo EDF espacio Castillo o entra en la web del programa. Si prefieres el mercado de la Ribera, escogido por Antonio Basagoiti, envía un SMS al 25.000 pero escribiendo EDF espacio Mercado o entra en nuestra página web. Y para votar por la Catedral de Tudela, que nos ha mostrado la periodista Elena Resano, envía un SMS al 25.000 escribiendo EDF espacio Tudela o entra en nuestra página web. Hasta el día de la gran final no desvelaremos cuáles son los edificios que habéis ido seleccionando de cada programa. Y no lo olvidéis, podéis encontrar toda la información del programa en nuestra página web. La semana que viene navegaremos bajo el arco triunfal del puente colgante, capitaneados por Unai Basurco. El periodista Jon Sistiaga nos descubrirá todos los secretos de esos gigantescos cubos varados en la playa de la Zurriola que conforman el Palacio Cursal. Y la actriz Leire Berrocal nos contará las fantásticas historias de una auténtica torre medieval que se levanta a las proximidades del Parque Natural de Valderejo. La semana que viene seguiremos intentando descubrir cuál es tu edificio favorito.